Sin más, vamos a la palabra que seguimos compartiendo acerca de este como lema, ¿vale? Que si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Y luego hablábamos en la primera predicación que eso es una condición que debe estar a aquellos que invocan el nombre de Dios. Nosotros, hermanos, como decía Ariel con respecto al nombre de Dios, yo siempre digo, fíjense que nosotros cuando oramos, cuando bendecimos los alimentos, siempre tenemos la costumbre de decir en el nombre de Jesús, amén. Y recuerden, hermanos, que eso no es una muletilla. Bueno, lo usamos como tal vez en algún momento, porque si cuántos hay que viven una vida espiritual a su manera, pero cuando oran, cuando tal, en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús significa que somos embajadores de Cristo en la tierra. Y que mi vida debe ser un reflejo de lo que es Cristo en toda su plenitud, porque nosotros estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Así que, como decíamos, en esta porción del segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, que lo hemos dividido en dos partes. La primera parte es decir, es el Señor quien se planta y quien nos dice a nosotros que invocamos el nombre del Señor. ¿Y por qué invocamos el nombre del Señor? Porque estamos en el nombre del Señor. Porque el Espíritu Santo que nos fue dado en nuestros corazones fue dado en el nombre de Jesús. O sea, fue porque Jesús acampó en nuestros corazones y somos el pueblo escogido de Dios. Somos un real sacerdocio para Dios y somos mucho más para Dios de lo que estoy seguro, de lo que tú y yo podemos llegar a percibir. Con nuestras debilidades, con nuestros problemas, con nuestras historias, somos mucho más importantes para Dios. Lo que pasa es que lo que tiene que desarrollarse en nosotros es la mentalidad, es la identidad, que muchas veces, por no decir casi siempre, falla. Falla por no tener un compromiso y por no tener una percepción correcta de quién es Dios para nuestras vidas. Así que la primera parte, cuando dice el versículo 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y luego están estos tres, son como tres resultados, por decirlo de alguna manera, de alguien que vive en humildad concreta. Mira, alguien que vive realmente en humildad, ora. ¿Vale? No significa que el orar sea señal de que está cerca de Dios, pero todos los que están cerca de Dios oran. Y la oración, recuerden que la oración, yo hablaba de que la oración, a diferencia de y buscar en mi rostro, es que la oración es yo me presento delante de Dios con todas mis cargas, con todas mis necesidades. Venid a mí lo que estéis trabajado y cargado y yo os haré descansar, ¿vale? Que he hecho mi ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de mí. Y oro pidiendo auxilio en ese oportuno socorro en la presencia de Dios. Y buscar el rostro de Dios significa al revés, significa, Señor, dame, necesito. Y hace muchos años yo oí una frase tan sencillísima como esta, pero a mí dice, qué difícil, qué complicado que es vivir el cristianismo sin Cristo. Es imposible. Y a nosotros nos puede parecer obvio, pero a veces a Cristo lo hacemos a un lado en nuestras vidas, por nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra autosuficiencia, nuestros criterios propios, nuestra manera de ser, de vivir, de pensar. Y es ahí donde Dios tiene que estar constantemente trabajando y trabajando en nuestra vida, ir derrocando ese viejo hombre, ¿vale? Que en el espíritu ya fue derrocado, pero en las cuestiones de este peregrinaje no ha sido derrocado del todo. Estamos siendo, por eso hemos sido santificados, pero en el Señor en cuanto a la justificación, pero estamos siendo santificados por Dios, nos vamos santificando. ¿Y cuál es la santidad? La santificación es apartarnos cada vez más para Dios, no tanto que también físicamente, sino espiritualmente. Porque vamos a hablar de cosas interesantes, ¿vale? Acerca de que yo espero, hermano, que el principio espiritual de la palabra cale tan profundo en nuestro ser que nos cambie nuestra manera de pensar y de vivir. Así que, por ejemplo, en la carta, lo voy a leer, ¿vale? Hay una frase en tercera de Juan, que capítulo 1, versículo 1 y 2, que dice, que escribe Juan, dice,
el anciano a Gallo, el amado a quien amo en la verdad, y le dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Sabían ustedes, hermanos, que los pensamientos de Dios para su pueblo son tremendamente de bendición para nuestras vidas? Y que siempre, muchas veces, que no alcanzamos la plenitud de vida, el gozo en el Señor, no es porque Dios no nos los haya dado, porque no haya querido, es porque todavía hay áreas de nuestras vidas que no hemos rendido al Señor y que Dios no nos las puede dar. Se ha hablado de paz. Mi paz os doy. Claro que Dios nos da la paz, pero ¿cuántos cristianos hay que muchas veces Dios les roba la paz? ¿Y por qué el diablo nos roba la paz? Porque no hay humildad, porque no hemos rendido nuestro corazón al Señor. Y les digo una cosa. ¿Saben por qué cuando Samuel fue a buscar rey a Israel, saben por qué eligió a David y no a sus otros hermanos? ¿Se acuerdan que dentro de los 7 hermanos, y yo siempre lo hago, yo me imagino los hermanos que humanamente hablando, visualmente hablando, eran preparados para ser rey? Gente preparada para la guerra, forjada, trabajada, en batalla, en combate, y sabían lo que querían y demás. Y sin embargo, Samuel, el mismo profeta, el mismo sacerdote que va a elegir rey para Israel, él mismo no sabía que había un tal David que iba a ser rey de Israel y que era un jovencito que pastoreaba unas ovejas. Pero quieren que les diga una cosa, la humildad va totalmente relacionado. Mire, la humildad, ¿sabe qué? Nos convierte en personas conforme al corazón de Dios. Porque una cosa es conocer de Dios, una cosa es, y otra cosa, una cosa es conocer de Dios, saber, entendemos o comprendemos algunos aspectos de la palabra, pero otra cosa es vivir. Otra cosa es vivir en el Espíritu, como hablábamos ayer, antes de ayer. Es vivir en el Espíritu. Y yo, ¿se acuerdan? Citábamos Isaías 58, porque en este pasaje de Isaías 58, del 8 al 12, del 1 al 12, pero ahora vamos a leer del 8 al 12, ¿qué representaba el ayuno para Israel? ¿Se acuerdan cuando figuradamente, o sea, de manera física, se rasgaban las vestiduras, y silicio y ceniza y silicio, y decían, Señor, nos arrepentimos y demás? El ayuno era señal de que el pueblo se estaba humillando delante de Dios. Era un ayuno. Y si recordamos algunas palabras que Dios le dice al pueblo, ¿no? Como por ejemplo en el versículo 2, dice, que me busca, dice en el 1, clama pon el cuello, esto le dice al profeta que hable, dice, este pueblo que me busca cada día y quieren saber mis caminos, como, y yo lo voy a parafrasear aquí un poquito, como si fueran gente que hace justicia. Es decir, tienen, perdóneme la expresión, tienen la cara de venirse a presentar delante de mí solamente a pedirme que yo, como la lámpara de Aladino, ¿vale? Aparece el genio y te va a conceder las peticiones que hay en tu corazón porque sí. La humildad tiene que ver con la justicia. La humildad tiene que ver con ser consecuente con lo que somos delante de Dios. La humildad a mí me hace ser, todo mi ser es integral, me hace ser conforme al corazón de Dios. Y es a partir de ahí cuando yo empiezo a tener un trato con Dios, un trato, y porque lo decimos siempre, pero no nos paramos o no nos percatamos en este detalle, personal. Un trato personal, una relación personal. Yo no sé, bueno, aquí muchos de los que tenemos pareja, la relación que yo tengo con Sonia no es la misma que la que yo tengo con vosotros, obvio, porque es mi mujer. Y esa relación de intimidad nos decimos cosas, una mirada ya sabemos lo que queremos, lo que sentimos, sobre todo ella que me hace una lectura y sabe lo que es. No me puedo escapar de eso, pero bueno, es el ojo que todo lo ve. Pero me refiero, qué lindo es la relación así con el Señor. Cuando el Señor me dice, Julio, vos no te preocupes lo que la gente te diga. Vos preocupate por lo que yo veo de ti.
Porque yo a ti, yo te paso revista todos los días. Y la gente puede decir lo que quiera de ti. Pero yo te voy a defender, yo te voy a levantar y yo te voy a prosperar, ¿vale? Y dice, como dice, y muchos verán, muchos reconocerán que yo te he amado. ¿Por qué? Porque el Julio es la guindilla del pueblo. No, porque hay que pagar el precio, hermano, de humillarse. Así que, hermano, y sigue diciendo, por ejemplo, aquí, que el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. Y eso es algo típico de hoy del evangélico del siglo XXI. Porque nos convertimos en las iglesias, que las iglesias nos gusta, no me gusta el coro, no me gusta la alabanza, porque la alabanza tendría que tener tal instrumento, porque las voces, porque esto, porque el otro, porque la prédica, porque tal, que si las sillas son así, que son así y demás. Se nota, hermanos, cuán tan lejos estamos del Señor. Que tragamos el camello y colamos el mosquito muchas veces. Por no ser humilde, por no tener la condición de humildad. Y a nosotros no nos ha pasado, gracias a Dios, pero cuidado, que muchas divisiones de iglesia vienen por esas cuestiones. Así que, hermanos, quiero leer a partir del versículo 8, porque en este Isaías 58, a partir del 8, aquí vienen las bendiciones de Dios, ¿no? Porque dice, vosotros ayunáis, hacéis esto, hacéis lo otro, decís que os humilla y demás, pero dice, a partir del versículo 8, entonces, porque hay que leer el 7, no es que partas tu pan. Mira, vamos a leer el 5, ¿vale? Perdón, no veo bien porque ¿sabe lo que me pasó con esto? Ariel, no eres el único que te pasan cosas. Se me imprimió de color verde. Entonces no veo bien, ¿vale? Y encima una luz tremenda tenemos, ya para qué quiere más. Pero no importa. Miren, el versículo 6 dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. ¿Saben una cosa, hermano? Que la vida espiritual de pueblo, la vida espiritual cristiana, es una vida colectiva, es una vida de pueblo. Y yo he visto durante muchos años cuántas cantidad de personas viven como llaneros solitarios, de una iglesia a otra, viven sus vidas en una burbuja, y dice, hacen su comprensión de Dios conforme a su imagen, conforme a su entendimiento, miran a la iglesia según su propio entendimiento y viven así. Hay que decir que puede ocurrir que ya sea que puede ser un proceso de crecimiento que todavía necesitan desarrollarse, o puede que el enemigo los tiene agarrados por falta de humildad. Porque cuando nosotros nos humillamos, te aseguro, hermanos, que una de las cosas que pasa automáticamente, ¿sabes cuál es? Que nuestro velo es quitado. ¿Ustedes sabían que hoy, aquí, todos, de alguna manera, tenemos todavía un velo en nuestros ojos? Puede que el velo, usted si te pones una tela de estas finitas, estas que usan las mujeres de estas como pañuelo, tú lo pones y puedes ver a que sí. No ves con tanta claridad, pero tú te lo pones y puedes ver tranquilamente. Pero si te pones una colcha, un edredón adelante, no ves nada. Bueno, a decir verdad, yo no sé qué tipo de venda tenemos, pero sí te puedo asegurar que hay un tipo de venda que sí tenemos y que no nos deja ver con claridad la gloria de Dios. Y que por culpa de eso vivimos como vivimos, falta de compromiso, falta de interés, no entender a lo mejor algunas cosas que los pastores vengan, porque, etcétera, etcétera, familias, parejas endebles. Dependen de un hilo, porque son dos caracteres que chocan, porque no hay humildad, o se humilla uno y la otra no, y tiene que aguantar años tras años, la soberbia, el orgullo, la autosuficiencia y demás, o lo que sea, y eso es cuestión de que el velo está puesto. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Cuando dice,
En 1 Corintios. Así que, versículo 8. Entonces, dice el Señor, si ustedes ayunan como tiene que ser y se humillan como tiene que ser, entonces dice tu luz, nacerá tu luz como el alba. Y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria del Señor será tu retaguardia. Y sigue diciendo, entonces invocarás y te oirá. Orar. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, cada uno tenemos un yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. O sea que Dios hará resplandecer su luz en nosotros, su verdadera luz. El Señor te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como el huerto de riego y como manantial de agua cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Lo que está diciendo aquí, wow, hermano, pueblo, en términos humanos lo voy a decir. Pueblo poderoso, pueblo fuerte, pueblo que como cuando el rey David, cuando tuvo que vencer a Goliat, en el nombre de Jehová de los ejércitos, y el gigante, y todo el ejército con sus lanzas, con sus escudos, temblando como una hoja. Porque el rey David supo pagar el precio en humillarse delante de Dios y sabía que Dios se perfeccionaba en su humillación, en su debilidad. Y cuando el jovencito sale en medio de todo ese ejército que había, dejármelo a mí, porque yo he vencido a osos y a leones y este filisteo incircunciso no es más que esos osos y esos leones. ¿Y ustedes sabían, hermano, que la vida de un cristiano es una continua lucha con filisteos? Yo no sé si tú estás luchando con el amorreo, el eteo, el jebuseo, el filisteo, no lo sé. Pero hay muchas áreas en nuestra vida que tenemos que vencer. Y no vamos a vencer a menos que nos humillemos realmente delante de Dios. Y que sepamos que Dios pelea por nosotros y que Él es nuestra retaguardia y Él es el que va por delante, venciendo las luchas y las batallas que nosotros tenemos por delante. Y ese pueblo humilde de corazón es el pueblo más poderoso que hay. Porque mientras el diablo se ceba con las personas que se enorgullecen y que se creen algo, Dios acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y eso es una realidad que Dios quiere que lo vivamos, hermanos, que todavía no lo hemos vivido, ¿vale? Lo hemos vivido muy en parte. Habacuc, en el capítulo 3 de Habacuc, ahí aparece la oración, una oración que hace Habacuc. Y Habacuc le dice al Señor, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Saben? Les voy a decir algo personal. ¿Saben para mí qué es una de las cosas que más me exacerba? Que más me irrita. Y lo hablo yo el primero, No digo lo que veo, no. Yo también. No lo quiero para mi vida. Es el carácter indiferente que muchas veces el pueblo de Dios tiene ante la realidad de cómo el diablo se ceba con las familias, con los niños, con la gente, con el mundo. Ahí están nuestras familias, ahí están nuestros amigos, ahí están muchos que tendrían que estar aquí y no están. Deberían estar y podrían estar y no están. No se mira. ¿Cómo se llama? Yo a duras penas me salvo a mí mismo de lo que el diablo me está haciendo, me salpica a mí y demás. Y cuando Dios me dice, yo no te llamé para eso. Y no estoy hablando de los pastores, estoy hablando del pueblo. Ayer hablaba con un hermano que me comentaba algo que yo siempre lo decía y a mí me miraban con una cara, como, ¿qué está diciendo este? Pero ¿sabían ustedes, hermanos, que
que excepto la enseñanza, todos los requerimientos de Dios es igual para el pueblo de Dios que para los pastores? ¿Ustedes se creen que a los pastores Dios les demanda más santidad? No. ¿Más consagración? No. Igual. Por eso ustedes tienen que mirar a un pastor y ser un referente, porque es aspirar más allá del llamado que tú tengas personalmente con Dios, que puede ser variopinta. Puede ser para evangelizar, puede ser para enseñar, puede ser para pastorear, puede ser para ser un diácono en la iglesia, puede ser. Pero más allá de eso, Dios pide y demanda al pueblo de Dios, nos pide todo lo mismo. Así que, hermanos, la primera bendición dice, oiré desde los cielos. Pero claro, oiré desde los cielos. ¿Por qué Dios tiene que oír desde los cielos? ¿Qué va a oír desde los cielos? ¿Qué es lo que Dios va a oír? Nuestras oraciones. ¿Vale? Y ¿sabían ustedes que nosotros, por ejemplo, siempre en las predicaciones, de alguna forma u otra, siempre miramos cuando tú vas a ministrar al pueblo, es como que el Señor te dice, mira, diles esto. Y tenemos muchos pasajes en el Nuevo y en la Biblia que habla de la demanda de Dios de oír su palabra. ¿A que sí? Yo muchas veces digo, tenemos 2 orejas y una boca para oír el doble de lo que hablamos. Y es verdad. Debemos oír el doble, porque somos nosotros los que tenemos que aprender. Dios no tiene que aprender nada. Pero sin embargo, cuando oramos, ¿qué hacemos? Le largamos toda la batalla, toda nuestra ametralladora de carga y demás, creyendo que estamos haciendo justicia, creyendo que estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios. Entonces el Señor dice, ahora, en este caso lo que estamos viendo es Dios quien oye y nosotros quien habla. Como Job, ¿no? Ahora, tú has hablado, ahora calla, ahora hablo yo, dice el Señor. ¿No? En este caso es Dios. ¿Qué dice Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando yo leo esto me viene el pasaje de 1 Corintios cuando dice que lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni subió al corazón del hombre, son los que Dios ha preparado para todo el pueblo. No. No. Para los que le aman. Y aquí viene un punto principal, hermano. Si yo no amo a Dios, yo no voy a orar. Si yo no amo a Dios, no me voy a humillar. El amor. ¿Y cuántas veces hemos repetido? ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios con toda tu vida, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Amén, sí, pero salimos de aquí que no nos toque nuestra egoísta manera de vivir. Como decíamos con Ariel, comentando así de que, a ver, uno también lo ha hecho. O sea, yo no me rasgo las vestiduras por ello, pero sí me duele en el corazón porque oro que Dios cambie eso, pero yo soy el que decido durante el año, ¿vale? Y esto lo pongo como botón de muestra, nada más, sin más, no piensen más allá de lo que voy a decir, ¿vale? Simplemente un pensamiento, y es, yo decido en mi economía, en mi mayordomía, este dinero si lo gasto en mis vacaciones en la playa, ¿vale? Y me voy, qué sé yo, de buenos restaurantes, discotecas, me voy por aquí, o utilizo este dinero para irme de retiro con mis hermanos y con mi gente, porque tengo identidad y porque amo a Dios. Yo lo decido. Pero si yo decido lo primero, luego, en mi diario andar, Dios hace así, pero por amor, hace así. Y ay, Señor, ayúdame, que estoy pasando aflicción, necesito ayuda. Y es como si el Señor dijera, pero tienes la cara de presentarte delante de mí para pedirme que te ayude en tu matrimonio, que te estás agarrando a patadas y que dependen de un hilo, dependen de mi gracia. ¿Y no te has dado cuenta todavía de eso? ¿Cuántas veces vengo yo hablándote y no me escuchas? ¿Quieres que yo te escuche cuando tú pasas de mí? Esto yo lo pongo, le pongo un sentimiento mío, no sé, Dios tiene un amor tremendo en nuestra vida, ¿no? Pero mira, 1 de Pedro 3:12, dice,
Porque los ojos del Señor están sobre los, ¿quién? Los justos. ¿Saben que humillarte es ser justo? Es ser justo. ¿Por qué? Porque es injusto que Dios haya dado todo lo que dio por mí y que yo luego viva la vida como si no fuera conmigo. Eso es injusticia. Y que además de eso tenga la cara de presentarme delante de Dios para demandarle cosas. Como decía, no lo leí, pero en los versículos anteriores, te clamamos y tú no oíste, ayunamos y tú no respondiste. Oh, estos pueblos, estos judíos, ¿verdad? Qué malos que eran, ¿no? Qué carnales, ¿verdad? ¿Vale? Así que, hermano, miren lo que dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Queremos que Dios responda y que esté atento a nuestras oraciones siempre, pues seamos justos con Dios, con los hermanos. Seamos justos, hermanos. Dios es un Dios de equidad, Dios es un Dios de justicia. Y cuando hablamos de justicia, lo que nos viene primero a la mente es el tribunal, donde el juez dicta sentencia. No es solamente eso. La justicia es cuando yo veo al hermano que está pasando necesidad y no escondo mi rostro. No me escondo del hermano. Acudo a la necesidad, a la ayuda. Eso es ser justo, porque Dios lo hizo con nosotros. El aprender a compartir. El saber, hermano, que cuando nosotros ofrendamos en la iglesia, no es para Ariel o para mí, para irnos por ahí, nos vamos en un crucero por ahí. La iglesia tiene muchas necesidades espirituales que se reducen o se transforman en economía. Y ser justo significa, delante de Dios, corresponder a eso que Dios ya nos dio previamente. Entonces, cuando yo vivo así, no te extrañe que Dios te escuche y oiga nuestras oraciones. Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominación. Por eso yo el viernes decía, hermano, orar no me dice nada a mí. Sin embargo, hay iglesias que te dicen que la vida de oración, la oración te es el poder, la oración abre las ventanas de los cielos. Sí y no. Es decir, lo que abre la ventana de los cielos y lo que abre el corazón de Dios y lo que abre el oído de Dios es mi vida, es como yo vivo delante de Él. No es la oración. ¿Ustedes creen que los fariseos oraban? ¿Pero qué nos dicen en Mateo 6 en cuanto a la oración? No hagáis como hacen ellos. Hacen largas oraciones para ser vistos. Porque ahora vamos a hablar de un detalle que es tremendo, que es el aposento alto. Ustedes saben que el aposento alto es el lugar donde Dios por primera vez visita al hombre en su corazón. Es decir, por primera vez es cuando el Espíritu Santo hace morada en una vida. Y a partir de ahí forma la iglesia. El bendito pueblo de Dios, pueblo espiritual en la tierra. Ese lugar que Dios escogió para que sus discípulos que habían andado con Él estuvieran juntos esperando la promesa del Padre. Y es muy relevante esto, porque el aposento alto representa, entre otras cosas, representa intimidad. El aposento representa, porque ¿qué era el aposento alto? El aposento era un lugar que se daba en las casas que se podía, un lugar que cumplía básicamente dos propósitos. Uno, era un lugar de intimidad donde las personas tenían, por supuesto, cuando tenían que orar, cuando tenían que buscar de Dios, cuando demás se apartaban. Por eso cuando dicen la oración, tú, entrado en tu aposento, cerrada la puerta, ora al Dios de los padres y Él te va a escuchar. La segunda
el segundo propósito que tenía el aposento alto, ¿sabes cuál era? Era cobijo. Era un lugar de refugio. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, las zorras tienen guarida y las aves nido, mas el Hijo del Hombre no tiene a dónde recostar su cabeza? Esas palabras fueron dichas a gente que dijo, te seguiremos. A donde quieras que vayas, Señor, te seguiremos. Y el Señor le dice, miren, ustedes no me dieron apertura porque soy un caminante, soy un transeúnte, soy peregrino en esta tierra y ustedes no me hicieron, porque el aposento alto era un lugar que se daba en la cultura judía para que el visitante pudiera albergarlo ahí, en el aposento alto. Es un lugar separado de la cotidianidad de la casa, de los movimientos de la casa, y estaba reservado para eso. Y simbólicamente, cuando el Espíritu Santo viene, a lo que le dice a la gente, dice, ustedes espérenme en el aposento alto. Ahora les digo una cosa, el aposento alto es intimidad. Yo, hermanos, digo una cosa, yo desde hace muchos años, yo me acostumbré a darle al Señor primicias, no solamente económicas, primicias. ¿Saben qué es una de las primicias que yo le doy? Señor, yo me voy a... Ya, no, a ver, físicamente da igual. Da igual en el sentido, si tú encuentras un lugar, te apartas literalmente. Literalmente te apartas de todo. Te apartas de tu mujer, porque Dios es lo primero en mi vida. Está primero Dios que mi mujer. Me aparto del trabajo, me aparto de las preocupaciones, me aparto del pastorado. ¿Quién es primero, el ministerio o Dios? Amarás a Dios con toda tu mente y con todo. Bueno, yo, Señor, lo siento, apago el móvil porque si en 3 años no me han llamado por una necesidad urgente, no me van a llamar en esta horita que yo te doy para ti. Y si me llaman es porque sabré que es del enemigo, porque me quiere distraer y me quiere interrumpir ese regalo que es un regalo, es algo, es una primicia, es algo que yo le quiero dar a Dios. Me aparto y me pongo con y hago. Y orar. Es Zacarías 7:13. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también, o sea, Dios clamó y ellos no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice el Señor. El día que descubramos que lo que de más valor tenemos es nuestra intimidad con Dios, hasta el ministerio se reduce a polvo, hermano, el pastorado, todo, cualquier cosa se reduce a nada. Si yo robo o reemplazo lo que Dios me está a mí por amor, no es un sacrificio. Ojalá tuviera que dejar de trabajar, ella lo sabe. No saldría. Así que, miren, el aposento alto era un lugar en la casa preparado para 2 cosas, intimidad y era un refugio. De ahí que fue el lugar que Dios escogió para derramar por primera vez el Espíritu Santo como morada. Simboliza presencia y es la actitud. Porque uno puede decir, bueno, me he metido en mi aposento, en mi habitación, o no. Pero es el deseo, la actitud de separar un tiempo exclusivo para Dios. No estoy para nadie, señores, para nadie. Y me da igual que el mundo se venga abajo, os digo la verdad. Ese tiempo es para mi Dios, porque es insustituible. La segunda bendición dice, y buscar en mi rostro, tiene que ver con perdonar sus pecados. ¿Quieren que les diga una cosa? Todos sabemos que pecamos, ¿a qué sí? ¿Para qué nos vamos a engañar, no? Y la estamos luchando, uno en un área, otro en otra, la estamos luchando. Pero tú sabes lo que es sentir el perdón de Dios que te dice. Y lo voy a explicar bien esto. Que Dios te diga, Julio, tranquilo, ya lo limpio yo. Sigue adelante, yo te quiero a ti. Tú has entregado todo, o sea, pero Señor, he pecado.
tranquilo. Tú sabes lo que es tú, el pecado, ponerte piedras encima y Dios te dice, quitártelas. O levantarte a ti, llevarte a ti, sentirlo, hermano. Sentir el perdón de Dios, esa carga que te libera y que no la entiendes. Tú dices, no la entiendo, Señor, no entiendo cómo me amas tanto y cómo me perdonas tanto. Pero hay un precio. ¿Sabes que Dios no cambia el sentimiento hacia nadie? O sea, Dios no hace excepción de personas, Dios no cambia. Lo que pasa es que nos beneficiamos porque vivimos por fe. Y otros se siente. Pero si tú vives por fe, te beneficias de eso que Dios tiene preparado y que te libera a tal calibre, hermano, que te catapulta para poder hacer proezas para Dios si hace falta. Pero Dios no hace, o sea, cuidado, que por eso lo tengo que explicar bien, no es que dice no pasa nada, tú, no. Dios te pasa cuenta, pero la cuenta está a su cargo, no en la tuya, ¿vale? Así que la segunda bendición de que si buscara mi rostro es perdonar el pecado. En 2 Timoteo dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Verdad que hasta lo tenemos, podríamos usar hasta como lema de un retiro, que sí, procura con diligencia. Un lema, procura con diligencia presentarte a Dios. Pero ¿sabías que esto, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, es que procures ser hallado en Dios, en Cristo, constantemente, sin tenerte que en última instancia importar lo que el hombre pueda pensar de ti. Por eso entiendo cuando Pablo decía, si yo quisiera agradar a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Porque siempre vas a desagradar a alguien. Y si no a uno, a otro. Y si no, al otro. Y no, al otro. Y si no, el tiempo. Hoy, él. Dentro de un año o dos, la otra persona. Y si no, es humano. Pero qué lindo que es saber que no es que dice el Señor, bueno, has pasado la prueba. No, yo te apruebo. Tú eres hallado en mí teniendo mi justicia, no la tuya. Por lo tanto, yo acampo alrededor de ti y te defiendo de quien sea. Y yo lo he visto, ¿eh? ¿Saben una cosa, lo que es verte a ti mismo como uno más? Pero temblar delante de la presencia de Dios. Y sabe lo que es ver, y ella lo puede, porque ella también se quedaba sorprendida de decir, Señor, haz esto porque, wow, lo hacía. Porque era conforme al corazón de Dios, es decir, tu oración era conforme al corazón de Dios. ¿Y qué te crees? Que pasaban años para verlo. Lo hacía así. En la iglesia de decir, Señor, saca a este de aquí. Porque nadie sabe, nadie está viendo lo que tú me estás mostrando de esta persona. Y esta persona va a corromper la iglesia, aunque no lo vean. Sácalo. ¿Y dónde está el hermano? No, se fue porque tuvo un discurso, una discusión con uno, la lió y se fue. Wow. No una, ni dos, ni tres. Así de veces. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser, Señor, si soy lo que soy? ¿Qué le dijo el Señor a Samuel? Al Samuel, sacerdote, que le dijo, Samuel, tú miras la apariencia, profeta mío, yo miro el corazón. Yo miro el corazón. Por lo tanto, hermano, si Dios desea que como pueblo seamos conformados a su corazón, seamos conforme al corazón de Dios. Y cuando eso sea así, tus oraciones van a recobrar sentido. Y vamos a ser personas con un nivel de autoridad. El diablo va a temblar, el diablo va a retroceder. Porque el diablo, cuando uno se humilla, el diablo no tiene cómo agarrarte. Como decíamos ayer en la mesa redonda, porque ya uno ya no vive con Cristo, estoy juntamente crucificado, yo ya no vivo, o sea, soy un cadáver para el diablo, no para Dios, para el diablo soy un cadáver. Y el diablo, aunque se cebe, agarrándome a patadas, y ya no soy yo. Sin embargo, cuando nosotros como cristianos nos posicionamos y queremos reivindicar y queremos demás, ¿saben que para ascender hay que bajar? Para ascender hay que descender. Qué curioso, ¿verdad? Hay que bajar
para que espiritualmente tú empieces a ascender. Mientras nosotros nos mantenemos, no vamos. Y el diablo va a hacer lo que quiera. Por eso en Santiago dice, cuando en Santiago dice, resistid al diablo y huirá de vosotros, ¿verdad? ¿Qué dice eso? Pero ¿qué dice el versículo anterior? Someteos bajo la poderosa mano de Dios. Se lo está diciendo la iglesia. Someteos bajo la poderosa. ¿Qué significa someterse? Es un refugio. Dios es un refugio. Dios es un refrigerio. Dios es un manantial de vida. Y el que no busca a Dios porque no ha descubierto eso. Simplemente lo conoce de oídas. Allá. Uy, sí, allá está el Señor. Mira, algo se... A entrar en tu aposento alto, cerrada la puerta, es tremendo, es tremendo. El Señor a mí, nunca puedo decir que es algo distinto de cómo entro, nunca. Y eso lo aprendí de mi pastor, a pesar de, ¿vale? Yo no puedo juzgar, no puedo. Pero mi pastor le decían, pero yo 22 años conociéndolo, y nos preguntábamos todos, un hombre con una línea, una fuerza espiritual, un carácter constantemente enseñando aquí y allá. Nunca un decir nada. Y le pregunto, ¿y eso cómo lo haces? ¿Cómo lo logras? No, yo tengo mucho más baches que ustedes. Yo tengo mucho más bajones que ustedes. La diferencia es que yo lo proceso delante de la presencia de Dios. Ustedes primero llaman al hermano, luego llaman al líder, luego llaman al pastor, luego llaman al banco, luego ya. Y ustedes acuden a mí en última instancia. Pero cuando tú acudes por amor y porque tienes esa relación, le conoces al Señor, aun cuando estás en la barca y la barca te hace así, vos sabes que te vas a hundir o que te puedes hasta llegar casi a ahogar y demás, tú confías en Dios. Pero para confiar en Dios hay que humillarse. En el orgullo es imposible confiar en Dios. Imposible, imposible. Podemos saber de Él, bueno, es Dios grande, la Biblia fue escrita por Él, conocer ciertas cosas, pero, así que miren, hermanos, muchos hermanos viven en aflicción de espíritu, toman decisiones apresuradas, no hay gozo en sus vidas, parece que no han hallado el oportuno socorro ni el reposo prometido por Dios. ¿Por qué? Porque no han descubierto el significado de vivir en la presencia de Dios, por la condición de la humildad. Así que, ¿y sabes una cosa, hermanos? ¿Saben qué es lo que todos necesitamos? Que nuestras tierras sean sanadas. Que es el tercer paso. Que es la tercera bendición. Sanaré sus tierras. ¿Y cuándo Dios sana nuestras tierras? Cuando nos convirtamos de nuestros caminos. Y yo te puedo asegurar que estamos viviendo en un tiempo en el que en el tribunal de Cristo, a que tú cuando lees que en el tribunal de Cristo muchos serán pasados por fuego y muchos serán salvos así como por fuego. Yo siempre la imagen que me venía es decir, pasa el pueblo de Dios por el fuego, salen victoriosos y vienen algunos que salen chamuscados. ¿Quieres que te diga? Vivimos en un mundo, en un tiempo en el que la mayoría saldrán chamuscados. Y serán pocos los que del fuego aparezca como evidencia de espiritualidad oro, plata y piedra preciosa. Así que Mateo 13:23, para que ustedes vean la importancia de la tierra. Y quiero que ahora el tema de la parábola del sembrador, porque esa parábola pone a la tierra como símbolo de corazón, de actitud, de lo que es el ser humano, de la esencia del ser humano. Más el que fue sembrado, Mateo 13:23, más el que fue sembrado, ¿en qué? Este es el que, este es el que oye y entiende. No se alabe el sabio en su sabiduría, lo resumo, sino en entenderme. ¿Vale? Entiende la palabra y da fruto.
Y el fruto ya depende de Dios. Pero ¿sabes una cosa, hermano? Que el que da fruto, porque pone a 160, en el original pone 100 granos, 60 y 30 granos por espiga. Eso es lo que pone. Pero aunque tú o yo demos 10 granos, y escucha esto, aunque demos, pero no pone 10 granos, pone 30 al mínimo. Pero aunque tú y yo demos 10 o 5 granos, es demasiado. ¿Sabías? Entonces, porque estamos llevando fruto para Dios. ¿Se han dado cuenta que aquí Dios no califica al que da 100 mayor que al que da 30? Pero la pregunta no es cuántos frutos, cuántos granos da mi vida espiritual, sino si lleva granos. Porque no nos olvidemos que la cizaña no llevaba granos. Por eso la espiga dice, esperar al tiempo de la siega, porque crecían juntas, porque son iguales, pero por la cantidad de granos se humillaba la espiga del trigo. La de la cizaña no. Entonces decía uno, esa es la espiga. En nuestra vida va a pasar lo mismo y pasa lo mismo en diferentes formas. El desarraigo, a veces, dentro de una congregación, el desarraigo, que pueda ocurrir, porque pueden ocurrir por muchas cosas, pero si ocurre con esta que solo Dios sabe, yo no puedo decir, esto sí es así, esto no es así, nadie, solo Dios. Pero el desarraigo que pueda permitir Dios en momento determinado de una congregación, el desarraigo de alguien y demás, puede ser ocasionado porque Dios ha hecho la cizaña así. ¿Vale? Y eso estoy hablando de gente que no conoce al Señor. De gente que han estado en las iglesias pero nunca se han humillado, no conocen al Señor, nunca han orado, nunca nada. Y son personas que el diablo las mete para sembrar, para traer divisiones, para traer. Entonces Dios se encarga de que antes del juicio final ya Dios hace la obra. De cogerlas, de quitarlas, sacarlas para que la tierra sea sanada. ¿Sabes por qué, hermanos? Una murmuración, una mala conversación, cualquier cosa contamina tu vida. Y no deja, porque una de las funciones que tenía la cizaña, ¿sabes cuál es? Ahogar la raíz del trigo. Y hacer que el trigo, en lugar de dar 100 granos, diera 30. ¿Y por qué no dio más? Porque había una cizaña que le estaba ahogando la tierra. Si ya consagrarse a Dios y vivir una vida de fidelidad a Dios cuesta, no te cuento si hay alguien que te está quitando las fuerzas. Y quitar la fuerza no es lo que muchas veces pensamos del hermano pesado. No, el hermano pesado no quita la fuerza, ¿vale? No pienso en nadie, hermano, no pienso en nadie. Quitar la fuerza es cuando en las pequeñas cosas el diablo obra. De repente Ariel se prepara el mensaje, ora y busca y Dios le habla y tal y cual y demás. Y cuando llega el momento crucial de que Dios a través de él larga todo lo que Dios tiene, viene un hermanito y como el diablo sabe, lo que sea. Y ya lo dejó preocupado, con la cabeza por allí, tiene que, Señor, ayúdame y demás. Esas cosas, pongo como un ejemplo, esas cosas, Dios es el primero que si acampa alrededor nuestro, Él nos defiende de esas cosas. Muy importante la humillación, hermano, lo es todo. Así que dice en Jeremías 29:13, y me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esa es la clave, hermano. A Dios no le podemos engañar. A Él no le podemos engañar. Y yo sé perfectamente, hablábamos hace un rato con los hermanos acerca del tema de ser críticos. Y ella sabe muy bien, siempre la menciono ella porque me conoce muy bien, más vale. Yo soy muy crítico conmigo mismo, muy crítico. Por eso descanso en paz muchas veces, porque soy muy crítico. No necesita que alguien me diga lo feo que soy. Yo ya sé que entiéndenme, ¿vale? Que yo sé que soy guapo, pero lo pongo como un ejemplo, ¿vale? Yo lo sé, no hace falta que me lo digan. Ni hace falta que me adulen, ni hace falta que me tiren tierra. Porque yo sé mi condición delante de Dios. Que no soy nada, pero Él pelea por mí.
porque vivo ahí, a los pies de la cruz. Y no digo que alguna vez me levante y diga, humíllate, ¿vale? Pero esa es la condición, hermano, el corazón que debe reinar en nuestra vida, ser conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo y humillarnos. Así que, hermano, todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Sembremos para el Espíritu, sembremos y esperemos al tiempo de la cosecha, porque en su tiempo segaremos si no desmayamos. Y que al salir de aquí, al volver a nuestra rutina con aguantar al jefe, aguantar las cuestiones de los trabajos, ya el valle de sobre de muerte, recordemos una cosa, hermano. Cuanto más nos humillemos delante de Dios, más fuertes seremos ante la circunstancia de la vida que nos rodea. Los filisteos, los jebuseos y todo lo que el diablo quiera hacer con nuestra vida. Prácticamente Dios nos hace inmunes a todo eso. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar. Señor, es tan importante para nuestras vidas si queremos avanzar como pueblo tuyo, la humillación, la humildad, que es clave, Señor. Porque Dios, Señor, tu carácter, tú habitas con el humilde. Tú estás con el que se humilla. Tú estás con el quebrantado de corazón, Señor. Y Padre Santo, cuando queremos aprender de ti, es en lo relacionado a que tú eres manso y humilde de corazón, Señor. Yo te pido, por favor, Señor, empezando por Ariel y por mi vida, que somos los que tú nos has puesto como responsables de esta congregación, por favor te pido, ayúdanos siempre, siempre a vivir en esta condición, Señor. Sabemos que cuando Él y yo nos humillemos y aprendamos y crezcamos en la humillación, Señor, los dos vamos a hacer una piña, Señor, para ti. No va a haber nada que traiga división entre nosotros, Señor, porque ya no va a ser Él ni voy a ser yo, vas a ser tú en nosotros, Señor. Y que este pueblo aprenda también, Señor, si quieren crecer en ti, que aprendan a humillarse todos los días de su vida, Señor. Él nos va la vida en ello, Padre. Por eso tú resistes a los soberbios, Señor, los resistes. Hay una resistencia, Señor. Pero hay una gracia, hay un favor inmerecido a aquellos que se humillan, Padre. Gracias, Dios mío, por este tiempo. Y que la presencia de tu Espíritu Santo sea siempre en nosotros, Dios, que nos recuerde que debemos tener todos un aposento alto en nuestras vidas, Señor. Un aposento, un lugar de refugio, un lugar de intimidad contigo, en la cual tú seas lo primero en nuestras vidas, Señor. Y así las puertas de las ventanas de los cielos se abrirán, Señor, en bendición para nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. El Señor